Les agradecemos por participar en el webinar de hoy. Mi nombre es Saret Tempro y formo parte del equipo de mercadeo de Icasa González Ruiz y Alemán, que es una firma de abogados fundada en 1920 con sede en Panamá y oficinas en los centros financieros más importantes de América, Europa y Asia. La firma ofrece una amplia gama de servicios legales en áreas de práctica tales como derecho migratorio, bienes raíces y turismo, banca y finanzas, derecho laboral, propiedad intelectual, comercio internacional, litigios, contrataciones públicas, impuestos, planificación patrimonial, entre otros. En la sesión de esta mañana, nuestra asociada Ailín Quintero estará presentando el tema de residencia en Panamá con una sesión de preguntas y respuestas al final de la misma. Ailín Quintero es asociada de Icasa González Ruiz y Alemán desde el 2014. Se especializa en derecho migratorio y régimen de propiedad horizontal. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en trámites migratorios, naturalizaciones y permisos de trabajo. Ha asesorado a empresas locales y multinacionales, así como a empresas y consorcios con importantes contratos con el Estado con relación a su personal extranjero. Actualmente es miembro del Colegio Nacional de Abogados, donde participa activamente en la Comisión de Derecho Migratorio. Sin más preámbulo, los dejamos con Ailín. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos nuevamente. Hemos decidido compartir con ustedes esta información que consideramos valiosa y de gran actualidad e interés alrededor de nuestra región, ¿no? Hemos hecho un breve resumen de lo que son las ventajas de Panamá. Y como todos saben, Panamá es un país con una excelente conectividad por el aeropuerto de Tocumen, somos un hub y pues desde aquí salen vuelos a casi todas partes y eso nos hace pues una región sumamente interesante para negocios, para comercio y para un centro de inversiones. Nuestra posición geográfica también es privilegiada, no solamente por el Canal de Panamá, sino también porque a través de nuestro país transitan mercancías y transitan también pues negocios, se hacen negocios actualmente de todo tipo y hacia la región y desde la región hacia acá. Nuestra moneda, como ustedes saben, es el dólar americano. Nosotros no tenemos problemas de inflación con el tema monetario, así que nuestro dólar también nos hace tener un sistema robusto. Nuestra zona, gracias a Dios, está libre prácticamente de desastres naturales. No tenemos, digamos, este tipo de incidentes y también nuestros servicios médicos en general son de calidad y abiertos para todos los extranjeros. La tasa de criminalidad comparada con otros lugares también es una tasa aceptable, es un lugar donde muchas personas escogen vivir por esa razón precisamente. Y tenemos estabilidad legal y política que nos las aseguran nuestras leyes, la estabilidad jurídica que existe en Panamá está amparada por nuestras leyes, nuestra infraestructura de comunicación es de primera clase, y tenemos pues un centro bancario y financiero internacional. Tenemos muchísima presencia de muchos bancos internacionales y bancos importantes y muy sólidos locales. La plataforma logística es de clase mundial y pues nuestro sistema, nuestra administración ha permitido y han mantenido a través de los años la apertura y también han incentivado las inversiones extranjeras y el acceso a los mercados en Panamá. Los programas de apoyo para emprendimientos y pequeñas empresas también han resultado mucho más provechosos en los últimos años, pues a raíz de la pandemia y a raíz de los nuevos negocios, precisamente por la inversión extranjera que han surgido desde la pequeña empresa, emprendimientos hasta las grandes empresas, eligen Panamá como un centro de un punto para el resto de sus negocios internacionales. La siguiente. Ahora sí quisiera entonces hablarles un poquito más de lo que son los programas de residencia, los más solicitados. En la siguiente gráfica van a observar, esta gráfica fue obtenida desde la página del Servicio Nacional de Migración,
que es la autoridad competente en Panamá para aprobar y recibir todas las solicitudes de migración y aprobar los permisos. Según la estadística de 2022, la visa más solicitada en este año y en los últimos años ha sido la visa SEM, que ahora pasaré a explicarles mejor al respecto. La visa SEM, también la visa de dependientes de residentes permanentes, la visa de países amigos, que también la vamos a conversar, la visa de casados con nacional, jubilados y pensionados, los contratados bajo el 10%, que también lo vamos a explicar en detalle, la reagrupación familiar a través de hijos panameños y pues ya en menor cantidad otras razones tales como educación, extranjeros profesionales, convenio Panamá-Italia, que también lo mencionaremos para que tengan esta información de una forma más clara. Entonces ya en la siguiente diapositiva vamos a empezar a hablar sobre lo que son las categorías migratorias en sí para laborar. Y vamos a empezar con esta visa denominada visa SEM. La visa SEM, pues vamos a mencionarlos uno por uno y vamos a entrar en detalle en cada uno, pero hemos recopilado estas 5 categorías, que es la visa SEM, países amigos, extranjeros profesionales, personal contratado dentro del 10% y personal contratado dentro del 15%. Ahora vamos a explicar un poco a qué se refieren esos porcentajes. Pero empecemos con esta residencia de las visas SEM, que es muy conocida porque guarda relación tanto con la licencia SEM de la empresa como con los ejecutivos que la poseen. Es una visa que tiene pocos requisitos, que debe ir respaldada por una empresa y no es otra cosa que el permiso que le dan a los ejecutivos que trabajan para las empresas multinacionales que han decidido establecer sus sedes en Panamá y acogerse al régimen especial para estas empresas que les otorgan una serie de beneficios. Entre esos beneficios hay beneficios migratorios también para su personal. Entonces la visa SEM viene a ser el producto de este beneficio y esta visa es aprobada por 5 años, generalmente puede ser por menos tiempo si así lo desea la empresa, pero generalmente es por 5 años que son prorrogables. Esta visa lo que busca es permitirle al ejecutivo que permanezca de forma temporal. Esta visa no otorga una residencia permanente. De manera temporal, permanezca en Panamá realizando sus funciones con un beneficio adicional, pues, de que no tienen que pagar los impuestos relativos ni tanto las cuotas obrero-patronales que tienen que ver con inscribirse al régimen de seguridad social de Panamá, ni tampoco el impuesto sobre la renta. Y esto viene por el hecho de que esta visa, el personal que está bajo esta categoría, no entra a la planilla de la empresa como tal, sino que es un empleado que recibe su salario desde la sede, desde la casa matriz, y por ser un salario recibido desde el extranjero, no está grabado impositivamente en Panamá. Entonces, esta categoría, digamos que paralelamente a esta categoría se creó entonces una categoría de una residencia permanente que le permite a aquellos ejecutivos con visa SEM que han laborado por determinada cantidad de años en una empresa SEM, como mínimo 5 años, les permite adquirir la permanencia definitiva. Es otra categoría migratoria donde va a tener sus propios requisitos y les van a solicitar una inversión, pero le otorga por lo menos la posibilidad de que si la persona le ha gustado Panamá y ha establecido su centro de interés en Panamá, puede permanecer. En ese caso, al solicitar esa categoría, el extranjero pierde los beneficios fiscales de exoneración y se vuelve entonces un residente permanente en Panamá. En la siguiente categoría les voy a conversar entonces sobre las otras categorías que entonces todas estas les llevan a la residencia permanente. Lo interesante de la visa SEM, y antes de hablarles de países amigos, es básicamente que siendo una residencia temporal le permite ese movimiento al ejecutivo y a la empresa. Entonces es una categoría que tenemos experiencia y hemos visto que muchas empresas contratan a la persona en el extranjero
y el expatriado viaja y solicita su visa SEM en Panamá. En el momento que culmina la labor, puede viajar o, como les comentaba, puede permanecer en Panamá, si así lo requiere, cambiarse de categoría o pedir la permanencia definitiva bajo la categoría especial para los que han sido visa SEM. Entonces, países amigos es una categoría ya permanente, esta no es temporal, que les aprueba 2 años de residencia provisional inicialmente. ¿Quiénes pueden aplicar a la residencia de países amigos? Bien, hay un listado de 50 países específicos que Panamá ha considerado que tienen una relación importante, especial, de negocios, amistosa y de relaciones políticas con Panamá. Se le conoce comúnmente como países amigos y de estos 50 países, los nacionales de dichos países pueden aplicar bajo 2 modalidades, ya sea contratados por una empresa en Panamá o a través de una inversión. A través de la inversión lo trataremos en el momento que veamos las residencias por inversión, pero lo importante a conocer respecto a la modalidad laboral es que esta categoría le permite al extranjero obtener un permiso de trabajo por 3 años y puede tener también movilidad laboral, porque al ser contratado por una empresa, posteriormente, como tiene la nacionalidad que está incluida dentro del listado de estos 50 países, la categoría es otorgada por razón de ese hecho y requiere sí un contrato de trabajo, pero la persona que posee la residencia permanente, perdón, la residencia provisional o la residencia permanente bajo países amigos, puede también tener movilidad laboral siempre y cuando haya un contrato de trabajo de la empresa que en el momento para el cual está elaborando en ese momento. Es importante que la empresa por eso se haga responsable del trabajador y se aprueba por 2 años, como les decía, una residencia provisional primero por 2 años y posteriormente les otorga el derecho para aplicar a una permanencia definitiva. Esta categoría lleva al extranjero a la residencia permanente en alrededor de 3 años aproximadamente, incluyendo el tiempo de trámite. En la siguiente diapositiva, la siguiente categoría es de extranjeros profesionales. Esta categoría es muy interesante porque se divide en 2 fases. Hay una fase que no guarda relación directamente con migración, sino que se lleva a cabo frente a las universidades estatales. Esto quiere decir que nosotros tenemos 2 universidades estatales, las más importantes, que son la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá. Y estas 2 universidades avalarán los títulos según corresponda en cada una de sus competencias y el procedimiento debe realizarse frente a estas universidades para que luego la persona pueda entonces aplicar a la residencia ante el Servicio Nacional de Migración. Este trámite previo lleva una revisión que conllevará algunos meses y es importante considerar este punto porque no podrán iniciar el trámite migratorio en sí hasta que esto haya culminado. Sin embargo, tiene otro beneficio que es muy importante, que es la movilidad laboral desde un inicio. Es decir, la persona no depende de una empresa para solicitar esta categoría o para obtener el permiso de trabajo. Y este permiso de trabajo, una vez aprobado, le permite al interesado asistir a cualquier tipo de solicitar cualquier tipo de vacante presentando su permiso de trabajo. Nosotros tenemos muchos clientes que nos consultan este permiso de trabajo, cómo funciona. Y este permiso no cuenta actualmente para porcentajes, es decir, no afecta la proporción de extranjeros, trabajadores extranjeros versus trabajadores panameños, sino que es una categoría que le permite a la persona tener movilidad laboral, no aplica para porcentajes y le permite presentarlo ante cualquier empresa. Entonces, para el tema de la residencia permanente, también es válido aplicar por esta ruta porque le permite a la persona dentro de los 2 años siguientes iniciar el proceso de la residencia permanente. Es decir, le aprueban una residencia provisional por 2 años y al término de estos 2 años puede aplicar a la residencia definitiva.
Vale también anotar que existen algunas profesiones restringidas para ser ejercidas exclusivamente por panameños, y nosotros lo que hacemos es que vemos cada caso, asesoramos cada caso, y pues ahora en la fase de preguntas y respuestas nos encantará también poder asistirles con cualquier duda que les quede sobre este punto, porque es un listado que tenemos de varias profesiones que han sido restringidas para ser ejercidas únicamente por los panameños. Y sin embargo, hay algunos títulos de maestrías y posgrados que también le permiten a las personas desempeñarse en posiciones que no necesariamente entren en discusión o en contravención de la ley, porque lo importante es que las profesiones que están restringidas, que en su mayoría son las profesiones liberales, no sean ejercidas, sino hasta que la persona, hasta que el extranjero haya obtenido su carta de naturaleza, es decir, requiere que el extranjero se haga panameño para poder ejercer la profesión. Sin embargo, si la persona trabaja en otra posición totalmente distinta, este permiso le permite laboral. Y muchas personas tienen dos títulos, entonces no necesariamente tienen que aplicar por el que está restringido, sino por aquel que le permite obtener este permiso de trabajo. En la siguiente categoría, hemos resumido el 10 y el 15% en una misma presentación, porque funcionan muy parecido. El 10 y el 15% hacen referencia a la proporción de extranjeros versus panameños que pueden haber en una misma planilla. Esto quiere decir que por cada porcentaje, por la totalidad de panameños que hay en una planilla, el 10% podrá ser trabajadores extranjeros siempre y cuando se dediquen a posiciones administrativas. Por eso tiene un espacio, una capacidad del 10%. Entonces, adicional a este 10%, hay una capacidad en planilla del 15% que le permite al extranjero ejercer una posición o desempeñarse en una actividad más técnica, un especialista, por ejemplo, experto en alguna materia, e inclusive posiciones de confianza y gerentes. Esta categoría entonces sube un poco más, amplía un poco más la capacidad, que es al 15%, para contratar el personal. Cada categoría, cada una tiene sus propios requisitos. En el 15% existen algunos requisitos adicionales para probar la expertise, la idoneidad que tiene la persona, también pues para probar que el contrato de trabajo en efecto muestra que tiene una posición, un cargo de confianza. Y estas categorías también llevan al extranjero a una residencia permanente al mismo término que las anteriores, que sería 2 años de residencia provisional. Al término se aplica la residencia permanente, en total unos 3 años aproximadamente. Estas proporciones del 10 y el 15%, que en total le da una capacidad de 25% a las empresas para contratar personal extranjero, requieren que ya exista un contrato de trabajo con el trabajador. Es decir, la empresa ya tiene que haber firmado un contrato con el trabajador, y también pues requieren que se cumplan con los porcentajes tanto en cantidad de personas como en sus salarios. Es decir, la totalidad de los salarios de los panameños, a esa totalidad se le obtiene el 10 o el 15% según sea el caso, y esos límites no pueden ser excedidos tampoco, ni en cuanto a cantidad de personal, ni en cuanto a sus salarios. Bien, ahora en la siguiente parte, entonces quisiera conversarles brevemente sobre las categorías migratorias para invertir en Panamá. Existen muchas categorías que le permiten realizar inversiones a los extranjeros, que van desde los $100,000 en adelante. Sin embargo, hemos escogido las que más se solicitan en Panamá por los beneficios que otorgan y por la simplicidad del trámite en sí. Estas categorías son la de inversionista calificado, países amigos, solvencia económica propia y la de turista pensionado. En la de turista pensionado tengo que hacer un paréntesis, porque la de turista pensionado no es una categoría
de inversión per se, sino que es una categoría que depende del programa de jubilación que tenga la persona. Puede ser un programa de jubilación o pensión privado o puede ser público. Lo importante es que sea por la suma de $1,000 mensuales y que sea recibido de una forma vitalicia, que creo que es la parte más importante y el punto que más analiza migración. Y es que esta pensión o esta jubilación se debe recibir de forma vitalicia. No puede ser una pensión que se pueda retirar un monto o que ya se haya retirado una parte. Tiene que ser vitalicia y tiene que ser también, el ingreso tiene que ser mensual, lo cual se tiene que demostrar. Pero es una categoría muy solicitada, como vieron, estaba en las estadísticas, por el hecho de que las personas solamente tienen que probar sus documentos de jubilado o pensionado y obtienen la residencia permanente de forma directa. Es decir, ni siquiera les toma 3 años como en las categorías laborales que conversamos, sino que lo pueden aplicar y pueden obtener la residencia permanente enseguida que migración culmine el trámite. Estamos hablando de aproximadamente 6 meses. En cuanto a las demás categorías de inversionistas, países amigos y solvencia, son muy parecidas entre sí porque todas requieren una inversión. La de países amigos, los nacionales de estos 50 países podrán invertir desde $200,000. En solvencia económica también pueden invertir, pero desde 300,000. Y para inversionista calificado también puede ser desde $300,000. La diferencia entre una y otra es que bajo países amigos y bajo solvencia económica propia se puede hacer por depósito a plazo fijo, se puede hacer por compra de un bien inmueble y en solvencia económica propia se puede hacer inclusive de forma mixta. En la de inversionista calificado, los montos sí suben considerablemente y suben por el hecho de que esta categoría es una categoría expedita. Esta categoría le otorga al extranjero interesado la residencia permanente en alrededor de un mes y medio. Entonces, es una categoría de residente permanente expedita y depende, pues, básicamente de la inversión. Cuando se hace a depósito plazo fijo y cuando se hace también a través de pues otro tipo de inversión, por ejemplo, en títulos valores, el monto a invertir sube un poco, sube considerablemente, pero actualmente Panamá ha permitido y tiene un beneficio especial que aquellos que inviertan antes de octubre de 2022 pueden hacerlo con la suma de $300,000 siempre y cuando la inversión vaya dirigida a una compra de un bien inmueble. Entonces esta categoría se crea pues para incentivar a los inversionistas, pero también tiene este beneficio especial dirigido hacia el sector de bienes raíces, así como también tienen las otras categorías, pero estas otras también pues conllevan un tiempo adicional porque la inversión es menor. Creo que básicamente estas son las categorías más solicitadas en realidad, las más consultadas, pero como les decía, existen categorías de inversión que van desde los $100,000. Hay para reforestación, hay para invertir en zonas francas, hay para invertir en el área económica de Panamá Pacífico, que son como zonas especiales que están amparados por leyes especiales donde rigen beneficios fiscales, beneficios migratorios y entre otros. Entonces, hay muchísimas opciones de inversión en Panamá, sin embargo, quisimos traerles las que más se solicitan y las que más les interesan por la simplicidad de los documentos en sí. Todas las otras categorías pues conllevan una lista adicional de documentos probatorios, pero también pues son una buena oportunidad para aquellos que les interesa invertir. Y bueno, yo quisiera también, no quisiera terminar sin antes plantearles la diferencia que existe, que para mí es muy importante, entre las categorías migratorias para laborar y aquellas que son para invertir. Y yo podría decirles que básicamente ambas dependen
del contrato de trabajo, definitivamente, de la inversión, que son temas obvios, pero la diferencia entre ambas radica en el hecho de que la inversión parte pues de la persona que tiene el interés en invertir en Panamá. Pero aquellos que desean buscar, por ejemplo, un trabajo en Panamá, la categoría más acertada pudiera ser la de extranjeros profesionales. De lo contrario, todas las otras categorías para laborar dependen de un contrato de trabajo, dependen de una oferta laboral. Entonces, yo creo que con esto, pues, puedo dar paso a la parte de preguntas y respuestas. Zaret. Gracias, Aileen. Bueno, para dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, tenemos una consulta de Lady en el chat que indica, si no se tiene un contrato, pero se hará un emprendimiento en el país, ¿se puede aplicar a la visa de países amigos? ¿Pueden compartir la lista de países amigos? Pues claro, les vamos a compartir la lista de países amigos y Aileen les puede contestar con respecto a el emprendimiento. Ok, sí, gracias Lady por tu consulta. Mira, países amigos te permite, claro que sí, iniciar un emprendimiento. La diferencia es que si no existe, como comentaba inicialmente, países amigos se puede aplicar bajo dos modalidades. Entonces, es a través de un contrato de trabajo o a través de una inversión desde $200,000. Entonces, el que quiere invertir, por ejemplo, a través de un plazo fijo o a través de la compra de un inmueble, porque si la persona desea mudarse a Panamá o desea comprar un apartamento y todavía no está decidido a mudarse, pero lo puede alquilar mientras tanto, por ejemplo, este tipo de inversiones te dan la oportunidad de conseguir la residencia permanente y siendo residente, pues puedes hacer, claro, cualquier tipo de actividad. De hecho, en Panamá, no hay restricción en este tipo para realizar actividades comerciales, salvo algunas puntuales, pero lo importante es que sepas que a través de la residencia migratoria no es que te limita, sino que si tú eres residente permanente, si aplicaste a países amigos y si realizaste la inversión y tú quieres utilizar, por ejemplo, tu residencia para vivir en Panamá y pues para llevar a cabo tu negocio, pues claro que lo puedes hacer. Lo que sucede es que esos $200,000, si esa es tu consulta puntual, si los $200,000 puedes invertirlos, ¿verdad? Para iniciar un emprendimiento y luego aplicar a la residencia de países amigos, en ese caso no aplicaría. En ese caso aplicaría, por ejemplo, tendríamos que elegir qué tipo de inversión y ubicarte una visa que se ajuste al tipo de negocio que te interesa realizar. Pero siempre hay una opción que te puede llevar a lo que te interesa. Simplemente hay que ver siempre caso a caso y pues definir si lo que quieres es la residencia permanente o si lo que quieres es utilizar los $200,000 para aplicar a la residencia permanente. Listo, la próxima consulta es de Andrés, que nos dice o quiere saber si podría ser técnico o estar iniciando una carrera profesional al tratar de obtener la residencia. El técnico se refiere a si una carrera técnica me permite aplicar a la residencia de extranjeros profesionales. ¿Es así, Andrés? A ver. ¿Sirve Sí, señora. técnico? Ok. Mira, las carreras técnicas actualmente todavía no te permiten aplicar a la residencia de extranjeros profesionales. Tienes que hacerlo a través de una licenciatura, tienes que ser a través de una maestría o un posgrado, y tienen que ser carreras, pues, digamos, completas. No puede ser a través de cursos ni tampoco de diplomados. Los técnicos todavía no han sido incluidos, pero pues sí hay muchas licenciaturas que, por ejemplo, los técnicos pueden terminar algunas materias adicionales, consigan la licenciatura y entonces ya tienes un título que te permite aplicar. Ahora, tu pregunta
es muy válida también y me hace recordar un punto que es importante para el tema de los extranjeros profesionales y es el hecho de que cuando la persona trae su título de afuera debe homologar, pero cuando la persona obtiene su título en Panamá, pues puede aplicar entonces directamente a la categoría, ¿no? Gracias, Aileen. También tenemos una consulta de María Auxiliadora que pregunta cuáles son las profesiones con restricción para ejercer. Ahora, el listado se los podemos compartir también, pero creo que sería más interesante decir qué profesiones podrían ejercer, porque el listado es un poco complicado, digamos. Aileen. Sí, lo que sucede es que el listado, como todos los países, ustedes comprenderán que cada país ha creado, digamos, normas o cuerpos normativos para proteger a sus nacionales, el trabajo de los nacionales. Eh, Aquí yo podría resumir que todo lo que son las ingenierías, todas las profesiones liberales están restringidas, ¿no? O también la medicina, enfermería, economía y entre otras. Pero como comentaba Zaret, como el listado, cuando ya nos vamos uno a uno, porque los mencionan por cada tipo de ingeniería y por cada carrera, se hace un poco extenso. ¿Cuál es mi recomendación? Pues las carreras de tipo administrativas, las carreras de tipo gerencial, las carreras de tipo marketing, todo lo que tiene que ver con, digamos, diseño, siempre y cuando no entre en la categoría de arquitectura. Entonces, todas estas categorías y de hecho muchas profesiones nuevas están abiertas todavía, porque lo que está protegido en sí es más que todo las profesiones, por decirles de algún modo, las usuales, las ya conocidas y que en la mayoría de los países están restringidas. Entonces, les vamos a compartir con mucho gusto este listado, pero sí podríamos decirle que estas son los tipos de carrera que escogen las personas que quieren irse por esta ruta de extranjero profesional y pues esas todavía están abiertas. Gracias. Ok. También, bueno, nos pregunta Renato que odontología también entra dentro de las profesiones médicas. Así es que estaría dentro de esas profesiones Restringida. restringidas. Ujú. Ok. Si tienen alguna otra consulta que le deseen realizar a Aileen, también pueden abrir el micrófono. Importante que cuando las personas tienen un título y pues el título de pronto está restringido, pero puede ser que tengan maestrías, posgrados, como les comentaba. Entonces, este tipo de títulos también les abren la oportunidad para aplicar a esta residencia, siempre y cuando no se vayan a dedicar a la carrera principal de licenciatura o de ingeniería que han tomado. Es decir, la maestría y los posgrados les permiten aplicar, pero no pueden dedicarse a la actividad como tal, sino a otro tipo de tareas administrativas donde no haya contravención de las leyes. Ok, Andrés pregunta, bueno, que viajó a Panamá en el 2015, bueno, quiere tramitar su permiso de trabajo, quiere conocer los detalles del permiso de trabajo. Ok, ¿qué se hace y cómo se inicia un trámite migratorio? Ok, la persona que tiene, por ejemplo, el interés de residir en Panamá, para laborar, estas son las categorías más importantes, las más relevantes. Y esto, como les explicaba, la mayoría dependen de tener una oferta laboral o un contrato de trabajo. Una gran oportunidad son las empresas multinacionales, porque en Panamá existen ya muchísimas empresas multinacionales registradas con sus sedes bajo el régimen especial que les comentaba. Y bajo estas categorías, bajo esta categoría de visa SEM, la persona inclusive puede obtener la posición laboral sin estar en Panamá. Es decir, a través de la multinacional puede obtener esta posición, aplicar a las vacantes y
e indicarle a la empresa que le interesa laborar en Panamá. Y eso es perfectamente posible. Entonces, esa es una gran oportunidad. Nosotros tenemos clientes, de hecho, ¿por qué se contrata de esta manera? Las empresas multinacionales contratan personal extranjero y personal panameño. Hay mano de obra calificada en Panamá, pero también hay algunas posiciones muy específicas que según la experiencia, la expertise que tiene la persona, se requiere contratar afuera. Cuando eso sucede, entonces es la oportunidad, digamos, del extranjero que le interesa migrar a Panamá y establecer su residencia o su domicilio en Panamá. Entonces, esta es una ruta que le permite trabajar en Panamá. Ahora, a través de las otras categorías de las conversadas, solo extranjeros profesionales te permite conseguir un permiso de trabajo abierto para solicitar trabajo, y pues otras categorías que guardan relación con hijos panameños o con casados con panameños, que pues ya esos son temas de reagrupación familiar que son distintos a lo que estamos tratando en el día de hoy, ¿no? En todos los países existen definitivamente beneficios para aquellos que tienen hijos nacidos en dicho país y también para quienes tienen cónyuges nacionales del país donde se reside. Pero como ese caso sería, digamos, ya puntual, esas categorías no fueron incluidas. Entonces, estas categorías que presentamos, todas requieren un contrato de trabajo. Primer paso, la posición laboral. La oferta laboral tiene que estar, tiene que ir por delante antes del trámite migratorio, con excepción de la de extranjero profesional, que se aplica iniciando con la homologación del título. Y pues que hay que esperar un tiempo antes de aplicar, pero que vale la pena por el beneficio abierto y de movilidad laboral que les da. Las otras categorías, el primer paso sería la oferta. Y el segundo paso entonces sería viajar a Panamá para hacer el trámite en sí. Panamá tiene un periodo de 3 meses de turista, y tiene para distintos países, algunos países tienen un mes solamente y otros países también tienen 6 meses. Pero definitivamente durante ese periodo no se puede trabajar, en Panamá no se puede trabajar como turista, pero sí se puede, por ejemplo, explorar las posibilidades, las oportunidades que haya y de conseguir, por ejemplo, una empresa que le pueda brindar alguna oportunidad para laborar, entonces pudiera ser que inicie el procedimiento bajo las categorías antes conversadas. Eh, lo importante es que todas las empresas al final quieren que los extranjeros presenten sus permisos de trabajo porque así se los requiere la ley. Gracias, Aileen. También nos consultan cuál es el trámite para obtener la residencia como pensionado. Ok. El trámite, bueno, lo principal sería verificar qué tipo de pensión o jubilación se cuenta, con la cual se cuenta. Tenemos que revisar si se trata de una pensión vitalicia, y si cumple con este requisito, entonces se pueden obtener el resto de las certificaciones de parte de la empresa de pensiones o de la entidad pública encargada de la jubilación. Entonces, con estos requisitos, pues ya los demás requisitos son sencillos, son documentos de rutina de todos los tipos de trámites que existen, que son rutinarios, por ejemplo, el récord policivo, si se incluye dependientes, los certificados de parentesco, ya sea de matrimonio o de nacimiento para los hijos, etc. Todas nuestras categorías de residencia permiten incluir dependientes. Ahora bien, para el jubilado pensionado, inclusive existe la posibilidad de que si la esposa y el esposo tienen cada uno, por ejemplo, una pensión de $500, en conjunto pueden aplicar y suman los $1,000 mensuales que les requiere migración. Y el primer paso es que revisemos los documentos. Nosotros trabajamos de forma, primero con nuestros clientes, siempre trabajamos revisando toda la documentación por correo y les guiamos en cada paso. Es decir, si la certificación tiene algún punto que deba ser aclarado, si la certificación le hace falta, por ejemplo, el sello de la apostilla o cualquier cosa, nosotros lo vamos asesorando en el camino. Una vez ya nos aseguramos que todos los documentos están correctos, están completos, entonces
pueden viajar a Panamá y el trámite se realiza en no más de 5 días. Entre 4 a 5 días se realiza el proceso, porque realmente la parte donde más le acompañamos es en la parte de revisar y de calificar la documentación y de asegurarnos que todo cumpla. Cuando están en Panamá, los acompañamos también en todo el proceso. Nuestro departamento, tenemos un equipo grande y pues les acompañamos desde el momento en que van a la oficina de migración hasta el momento en que se culmina el trámite completamente. Los documentos se firman en nuestras oficinas, nosotros nos encargamos de todo lo que es la papelería y los documentos en sí. Los únicos documentos que tiene que proveer el cliente son aquellos que tienen que ver con su pensión, y en las otras categorías, los documentos probatorios que sustentan la visa en sí. Perfecto. Okay. ¿Alguna otra consulta sobre las residencias, los permisos? Okay. Si no hay consultas, bueno, hay una consulta adicional que tiene que ver más bien con planillas. Esa pregunta, a ver, Aileen, que si se puede tener a un extranjero con permisos de países amigos o se debe cumplir con el límite del 10%, pero creo que esa pregunta es un poco más como del otro punto de vista. A ver, mire, sí, gracias por la pregunta, porque sí se puede tener países amigos. Países amigos actualmente no cuenta dentro de esos porcentajes que conversamos. Es decir, el 10% para personal administrativo, el 15% para el personal técnico, de confianza, especialista, y en total le suma el 25% a la empresa. Pero el extranjero profesional, el que tiene países amigos, el que tiene, por ejemplo, una categoría de reagrupación familiar con hijos panameños, por ejemplo, esas categorías no suman dentro del porcentaje de los extranjeros, es decir, que no le va a afectar ni el 10% ni el 15%. Es como si fuera un rango, claro, tampoco le va a sumar como panameño, no le va a sumar como panameño para aumentar la proporción como tal, pero no le va a restar en cuanto al límite que tiene dentro del 10 y dentro del 15%. Perfecto, muchas gracias, Aileen. Bueno, si no tenemos consultas adicionales, les agradecemos a todos por participar en el webinar de hoy. Pueden escanear los códigos QR y van a poder encontrar entonces la información de contacto de Aileen y también el folleto con detalles de residencia. De igual forma nos pueden contactar al correo de Aileen o al correo de consultas@icasalo.com, y esperamos que en una próxima ocasión nos acompañen. Pueden seguirnos por medio de nuestras redes sociales, @icasalo, o también por medio de LinkedIn. Y nuevamente, muchas gracias por participar y esperamos contar con su participación en el futuro. Que tengan una linda tarde.